Hola, ¿cómo están todos? En este video veremos el cálculo de tamaño de muestra. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores. Comencemos. ¿Qué temas vamos a tratar? Conceptos previos, inferencia estadística, importancia del cálculo de muestra, el cálculo del tamaño de muestra para una proporción, para una media, para comparar dos proporciones, comparar dos medias y otros recursos para el cálculo de tamaño de muestra. Va a ser una serie de videos sobre estos temas. Conceptos previos, nosotros ya hemos visto que es una hipótesis nula, una hipótesis alterna. La hipótesis nula va a negar lo que nosotros queremos encontrar y la hipótesis alterna va a afirmar lo que queremos encontrar para que nosotros podamos, a través del análisis estadístico, llegar a un rechazo de la hipótesis nula y poder concluir que nuestra hipótesis alterna es cierta. Por lo que la hipótesis nula se plantea en negativo, generalmente. Por ejemplo, no existe asociación, no hay diferencia, etc. La hipótesis alterna, como les dije, plantea lo que queremos hallar. De manera positiva, existe asociación, hay diferencia entre tal y tal cosa, etc. Y buscamos rechazar la hipótesis nula para asumir que nuestra hipótesis alterna es verdadera. Si no se rechaza la hipótesis nula, no podremos demostrar que la hipótesis alterna es verdadera o falsa. No podemos concluir nada. La inferencia estadística es poder pasar de los datos de una muestra para obtener un estimado de la población. Para eso nosotros de nuestra población hemos realizado un muestreo adecuado para tener una muestra representativa de la cual se pueda inferir. La inferencia es determinar características dentro de la población, hacer una generalización a partir de características de la muestra. Es decir, partir de un estadístico hacia un parámetro. Por ejemplo, en una muestra encontramos una proporción de mortalidad de 30% en los pacientes hospitalizados. Ahora, nosotros podemos hacer una inferencia y decir que en la población la mortalidad con un intervalo de confianza del 95% se encuentra entre 27 a 33%. Es decir, la proporción de mortalidad en la población se encontrará entre el 27 y 33%. No podemos hallar un número exacto, pero podemos determinar en qué espacio, en qué intervalo se encuentra posiblemente con un 95% de probabilidad de certeza que se encuentra el dato de nuestra población. En una inferencia estadística vamos a poder encontrar estos datos. Podemos encontrar intervalos de confianza que se refieren a la estimación puntual, a dónde vamos a encontrar nuestro resultado, y se expresa como el intervalo de confianza, como hemos visto en el ejemplo anterior. O podemos ver las pruebas de hipótesis relacionado a los valores P, y se ve como un valor P. El valor P nos va a indicar la probabilidad de que nuestro resultado no sea correcto. De manera común utilizamos un valor P menor o igual a 0,05 para decir que encontramos algo estadísticamente significativo. Quiere decir que este 0,05 es la probabilidad de que no sea cierto. Es decir, el 5% de que nuestro resultado no se encuentre realmente en ese rango que hemos hallado. Pero ojo, ¿cuándo un resultado es estadísticamente significativo? En una prueba de hipótesis, por ejemplo chi cuadrado, si el valor es menor a 0,05. Este resultado puede ser mucho más exacto si podemos utilizar un valor P menor o igual 0,001. Y el intervalo de confianza será significativo si no incluye el valor de no efecto. ¿A qué nos referimos con esto? Para un riesgo relativo, un odds ratio o un hazard ratio, nosotros debemos ver que nuestro intervalo de confianza no incluya la unidad, que es el valor de no efecto. Quiere decir que
si incluye la unidad este intervalo, no podríamos concluir si realmente se da o no esta asociación. Para una diferencia de medias no debería incluir el 0, ya que si no hay diferencia, quiere decir que ambos grupos son iguales. Ejemplo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Existe asociación entre obesidad y mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19? Nuestra hipótesis sería que sí existe asociación entre el tener obesidad y la mortalidad por COVID-19. ¿Cómo lo mostraríamos? El resultado, podríamos tener un valor P menor a 0,05, tener un RP, suponemos de 1,2, con un intervalo de confianza de 1.15 a 1.24. Nos quiere decir que este valor no incluye la unidad, ambos extremos del intervalo de confianza son superiores a 1, o en otro caso podría ser que ambos sean menores a 1, por lo que vemos que sí es significativo. Lo mismo con el valor P. Si tenemos un P de 0,02, podríamos decir que es significativa esa diferencia. Ahora vamos a hablar sobre los errores que se pueden cometer en un estudio de investigación. Tenemos el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. En el error tipo 1 nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula a pesar de ser verdadera. Y en el error tipo 2 no vamos a rechazar la hipótesis nula a pesar de ser falsa. Veamos el ejemplo. Nuestra hipótesis nula es que los pacientes no están embarazados. Y nuestra hipótesis alterna es que sí están embarazados. En el primero, nosotros estamos rechazando la hipótesis nula a pesar de ser cierta. Le dice que está embarazado. O sea, está rechazando la hipótesis nula y aceptando la alterna, cuando realmente la hipótesis nula sí es verdadera, por lo cual estamos cometiendo el error tipo 1. En el otro ejemplo, nosotros no rechazamos la hipótesis nula a pesar de que es falsa. Si nos dice que no está embarazada, pero claramente sí lo está, y no la rechazamos, estamos cometiendo error tipo 2. Ahora sí pasamos a entender de una manera quizás más objetiva. Vamos a tener dos situaciones, lo que sucede en tu muestra, lo que sucede en tu estudio, versus lo que sucede en la población o la vida real, ¿no? La realidad. Si nosotros encontramos que hay asociación y en la realidad también hay asociación, pues no estás cometiendo ningún tipo de error. Más bien tu muestra sí tiene un buen poder para hallar la verdadera asociación, que en este caso es el 1 menos el beta. Si tú encuentras asociación cuando en realidad no la hay, tú estás cometiendo el error tipo 1, que se asemeja a lo que sería un falso positivo. Encuentras que sí lo hay cuando realmente no lo es. Esta probabilidad de cometer el error tipo 1 es el alfa. Idealmente es 0,05 o menor a 0,05. Cuando tú encuentras que no hay asociación y realmente no hay asociación, estás en un caso bueno, estás hallando la realidad, entonces no hay problema. Esa probabilidad es el 1 menos alfa, o sea 0,95 o 95%. En otros casos, nosotros vamos a tener que el beta va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 2. Idealmente es menor a 20% o 0,2. Si nosotros hallamos que no hay asociación cuando realmente sí la hay, nosotros estamos cometiendo este error, lo que se asemeja a un falso negativo. Nosotros decimos que no hay asociación cuando realmente eso es falso, sí existe. Ahora, la probabilidad de cometer el error es 20%, la probabilidad de no cometer ese error sería 1 menos la probabilidad de cometerlo, lo que se conoce como el poder estadístico. En este caso, nosotros tenemos el 80% de probabilidad de encontrar que hay asociación cuando realmente sí la hay. Como nos recuerda Vito,
cuando realizamos un estudio debemos calcular el tamaño de muestra mínimo necesario para reducir la posibilidad de cometer errores tipo 1 y tipo 2 al realizar la inferencia. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos.